Bien, ¿cómo te fue la semana pasada? Espero que hayas podido incorporar los recursos que fuimos viendo en la clase anterior. Recordá que la idea es como si tuvieses una caja de herramientas interior y que en cada situación del juego de la competencia puedas poner en marcha diferentes herramientas, momento a momento. Bien, hoy vamos a hablar sobre el estrés. Es decir, ¿qué es lo que hablamos, qué es lo que se dice cuando se habla del manejo del estrés? Esto que está muy instalado en el mundo deportivo, previo a las competencias, este estrés que genera ansiedad, durante la competencia este estrés que hace cometer errores al deportista, y luego de la competencia este estrés que hace que el deportista no pueda calmarse, no pueda centrarse y que siga pensando en lo que sucedió. Lo primero que vamos a tomar es una definición de estrés y vamos a tomar al estrés como una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante. La palabra estrés tiene su origen en el inglés stress, que significa tensión. Bien, desmenuzando un poco esta definición, lo primero que es importante saber es que el estrés es adaptativo. La reacción de estrés es una reacción milenaria que provocó en nosotros la capacidad de poder ir evolucionando. Es decir, hoy no estaríamos acá si esta reacción de estrés no se hubiese puesto en marcha cuando la necesitamos. Para que tengas un ejemplo, esta reacción de estrés se manifestaba cada vez que había una situación de vida o muerte, una situación de lucha o huida. Por ejemplo, con nuestros antepasados, cuando convivían con los dinosaurios, por ejemplo, cuando nuestros antepasados tenían que salir a cazar. Bueno, allí había una respuesta de estrés directamente relacionada a la amígdala, que es un centro de percepción muy pequeño, que es la encargada de gatillar esta respuesta, la amígdala y el hipotálamo, y que hace que, por ejemplo, el corazón lata más rápido, que la sangre vaya a los músculos más grandes, porque en una situación de lucha o huida, que se inhiba el sistema reproductor, el sistema digestivo, e incluso que haya menor anticuerpos, que lo que está relacionado al sistema inmune esté más debilitado, porque toda la energía está puesta en la lucha o la huida. Es decir, es importante tener presente que el estrés es adaptativo. Ahora, si tomamos la segunda parte de la definición, que dice afrontar una situación que se percibe como amenazante, acá es donde podemos comenzar a clarificar un poco de qué se habla cuando se habla de este estrés que genera sufrimiento, este estrés que genera ansiedad, lesiones y un rendimiento muy bajo, más bajo de lo esperado. Cuando hablamos de afrontar una situación que se percibe como amenazante, justamente hablamos de una percepción. ¿Bien? Es decir, cuando hablamos de una percepción, nosotros percibimos a través de los sentidos, y quien comanda esta capacidad de poder conectar con los sentidos es la mente. Es decir, el estrés está en la mente, porque no es lo que sucede, sino la relación de la mente con lo que está sucediendo. Si la mente percibe lo que sucede como algo amenazante, entonces se va a gatillar este mecanismo de estrés. El gran problema es que la mente, como hoy fue entrenada en la mayoría de nosotros, está entrenada para percibir situaciones de estrés donde realmente no las hay. Por ejemplo, previo a la competencia, la noche anterior, el atleta puede acostarse, decir, bueno, me acuesto temprano porque mañana tengo competencia, y puede estar acostado en la cama viviendo la competencia al día siguiente, sintiendo, gatillando realmente la respuesta de estrés o una respuesta de estrés muy cercana a lo que es la competencia. Todo esto se da desde mecanismos
inconscientes, donde la mente comienza a percibir un concepto de la realidad totalmente alejado de la realidad tal cual es, y esto va generando estrés. El estrés tiene una incidencia directa en el cuerpo. No podemos hablar de que una persona está estresada sin que haya ciertos síntomas físicos. Uno de los síntomas durante la competencia puede ser el cansancio, otro síntoma puede ser la tensión en exceso. Fíjense que son como dos opuestos, desde la extrema relajación o desde la extrema tensión. Y esto se provoca, podemos decir que la mente provoca estrés en el cuerpo porque la mente está todo el tiempo juzgando el cuerpo. La mente está abriendo juicio con lo que hace el cuerpo en lo que sucedió, diciendo este movimiento lo hice mal, esta jugada la terminé mal. O la mente también ya se está adelantando, abriendo juicio, deseando que el cuerpo haga lo que tiene que hacer de una manera perfecta. Es decir, vas a comenzar a descubrir que hay una mente que se lleva realmente muy mal con el cuerpo, que lo trata muy mal, porque está todo el tiempo abriendo juicio. Está todo el tiempo diciendo, hice esto mal, esto lo hice bien, me gustó como lo hice, no me gustó como lo hice. Entonces hay que tener presente que la mente es la que estresa al cuerpo. Y la mente estresa al cuerpo porque la tendencia de la mente es a vivir varios pasos delante del cuerpo. Nos vamos a dar cuenta de que el cuerpo está acá, presente en el presente, pero que la mente vive apurando al cuerpo. Cuando hablamos de estados de ansiedad, por ejemplo, hablamos de una mente que vive en el futuro, que se va al futuro, y que hace que el cuerpo se apure. La mente vive apurando al cuerpo. Como puedes ver en este círculo vicioso, entonces hablamos de una mente reactiva, una mente que la clase que viene vamos a tomar la definición de reactividad, que es una mente que está desnaturalizada, fuera de su estado real. Esta mente desnaturalizada provoca un encendido cerebral. Este encendido cerebral provoca tensión muscular, hablamos del sistema simpático, y esta tensión muscular provoca ansiedad, confusión, impaciencia. La tendencia de la mente es a vivir en estos círculos viciosos de reactividad que provocan estrés. Ahora bien, teniendo un panorama un poco más claro de lo que es el estrés y cómo el estrés incide en el deportista, es muy importante saber qué hacer, con qué recursos puedo contar para poder comenzar a disminuir este estrés, a manejar este estrés de una manera diferente. La primera herramienta que vamos a recurrir, y que es una herramienta poderosísima, es el cuerpo. Sentir dónde se está es saber dónde se está. El cuerpo tiene una sabiduría muy simple, y si comenzamos a sentir al cuerpo, es decir, como dejar que el cuerpo haga lo que sabe que hacer, lo que sabe el cuerpo hacer, esto va a ir disminuyendo la respuesta de estrés. Cuando hablamos del éxito desde dar el 100%, hablamos que el éxito es un estado mental. Si observas estas dos fotos de dos deportistas, dos de los mejores deportistas de la historia, vas a ver que los dos tienen esta característica en común, que es la lengua afuera. Esto demuestra un estado de equilibrio entre la tensión y la relajación necesaria. Cuando comienzo a sentir al cuerpo, a conectar con el sentir de los movimientos, comenzar a transitar momento a momento la capacidad de prestar atención al proceso de los movimientos, el cuerpo empieza a entrar en estos estados de equilibrio entre la tensión y la relajación justa. Esta es entonces la primera herramienta que podemos utilizar, el cuerpo. Entrar en el cuerpo una y otra vez, sentir al cuerpo una y otra vez durante la competencia, intentando entrar en los pequeños detalles, en detalles sutiles para sentir al cuerpo, y esto va disminuyendo la reacción del estrés. Y la segunda herramienta, que es muy poderosa, es el discernimiento. Discernimiento vamos a
definir como la capacidad de poder darnos cuenta, la capacidad de poder diferenciar de lo que va sucediendo mientras está sucediendo. Hay un cuento del budismo, un cuento de Buda, que habla de la parábola de las dos flechas, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Habla que hay una primera flecha que tiene que ver con algo que no se puede escapar, algo que en algún momento va a llegar, que es el dolor. Todos en algún momento vamos a pasar por dolor emocional, dolor físico. Esa primera flecha es inevitable de que llegue. Se habla que hay una segunda flecha, luego que esta persona recibe el primer flechazo, enseguida recibe una segunda flecha que tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con una mente que empieza a decir: ¿por qué me está sucediendo esto? No puede ser que me esté sucediendo esto a mí, quiero superar esto a velocidades cada vez mayores, quiero evitar esto que está sucediendo. Esa segunda flecha tiene que ver con lo que se llama sufrimiento. Desde este entrenamiento, el dolor es inevitable, el sufrimiento puede cesar, puedo elegir cultivar una mente que no genere sufrimiento. La mente genera sufrimiento cuando rechaza o quiere superar la incomodidad. Si te das cuenta, por ejemplo, que el resultado está siendo incómodo, a usted incomoda el resultado, te vas a dar cuenta que la mente rechaza ese resultado y que empieza a generar sufrimiento. Si te das cuenta que durante la competencia aparece dolor físico, vas a observar que la relación de la mente con ese dolor va a ser a evitarlo, a rechazarlo. Eso provoca sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a manejar el estrés? Punto número 1, sentido de responsabilidad. Vamos a definir el sentido de responsabilidad como la habilidad para responder. Y decir que no es lo que sucede, sino la relación de la mente con lo que sucede. No es el rival, no es el clima, no es el partido, no es el resultado, sino la relación de la mente con lo que sucede. Los recursos para poner en marcha tienen que ver entonces con estos recursos que vimos la clase pasada. Primero, poder parar. Para poder parar puedo recurrir a la respiración, darme cuenta que respiro para poder ir parando y para poder ir calmando la mente. Y una vez que puedo parar, puedo comenzar a sentir al cuerpo en diferentes situaciones y comenzar a discernir, comenzar a darme cuenta. ¿Dónde está la mente? Te vas a dar cuenta de que la mente está casi constantemente en el pasado, con algo que sucedió hace poquitito o hace mucho tiempo. Te vas a dar cuenta que la mente se va al futuro, provocando ansiedad. ¿Y qué está diciendo la mente? Te vas a dar cuenta de que la mente genera todo el tiempo sufrimiento, rechazando o superando la incomodidad. Desde el darse cuenta, desde el poder discernir lo que está sucediendo, eso ya tiene menor impacto. Ya hay menos nivel de estrés en nuestro organismo. Bien, como fuiste observando la semana pasada, te vas a dar cuenta de que todos estos recursos son muy simples, tremendamente simples. Tenés que tener cuidado porque la tendencia de la mente es a desvalorizar lo simple. Y lo que te invito es que hagas la experiencia en los entrenamientos, en la competencia, que puedas ir viendo a ver qué es lo que pasa cuando desarrollo estos recursos y cómo luego de esa competencia resultó, cómo fue la experiencia, fue diferente, me relajé más, me relajé menos, estuve más atento, menos atento. Es muy importante que pongas en marcha los recursos en el entrenamiento y en la competencia. Vamos a pasar ahora a una práctica, a una segunda práctica, para que podamos volver entonces a seguir cultivando estos recursos innatos para poder lograr una excelencia deportiva. En la medida que vayas recurriendo a esta herramienta que tiene que ver con el discernimiento, con el darse cuenta, te vas a dar cuenta que la tendencia de la mente es a querer controlarlo todo. Es decir, la mente condicionada está condicionada para querer controlar absolutamente todo. La mente quiere controlar el resultado,
la mente quiere controlar al rival, la mente quiere controlar al árbitro, la mente quiere controlar al público, al entorno. La tendencia de la mente es a querer controlarlo todo y el control es el estresor por excelencia. Pensá durante 2 momentos o 3 o 4 momentos que te generen estrés, 3 o 4 situaciones que te generen estrés y allí vas a encontrar el control. Entonces el control es el estresor por excelencia. Si seguimos entrando en este círculo vicioso de control, vamos a seguir desarrollando más estrés. Entonces, ¿cuál es la propuesta? A través del discernimiento, poder comenzar a distinguir qué quiero controlar en ese momento. Te vas a dar cuenta que la mente va a querer controlarlo todo. ¿Qué puedo controlar? Es decir, ¿qué depende de mí controlar en ese momento? ¿Y qué debo controlar? La clase que viene vamos a ir aprendiendo qué puedo hacer con lo que escapa a mis posibilidades de control, es decir, qué puedo hacer ante lo que no puedo controlar, pero esta semana es importante que simplemente te des cuenta lo que la mente quiere controlar y lo que realmente puedes controlar.